para tratar con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Te damos gracias por aquellos que vinieron en la mañana, por aquellos que están ahorita aquí, aquellos que se van a conectar en línea, Señor, aquellos que puedan venir de camino. Te pedimos por ellos, por sus vidas. En el nombre de tu Hijo Yeshua, Señor, te lo pedimos. Amén. No creo que me estoy haciendo el misterioso, es que ando ronco. Si me oye así hablar. Ok, pues es la porción número 6, ¿verdad? El estudio número 6, y se llama Generaciones, ¿verdad? Es el nombre que se le puso a esta parte de la Biblia del estudio anual, la número 6, y está basada en el libro de Génesis 25, todo el capítulo 25 hasta el capítulo 28 completo, ¿verdad? También está basada en el libro de Malaquías, capítulo 1, del 1 al 27, Romanos 9, del 6 al 16, Hechos 11, del verso 20, Hebreos 12, del verso 14 al verso 17. Y pues vamos a comenzar. El contexto de esta porción es que, como se había visto la semana anterior, ¿verdad? Había ya fallecido Sara, ¿sí? Y ahora pues quedaba Abraham, Isaac y la esposa de Isaac, ¿verdad? Rebeca. Y ese es el contexto con el que empezamos el capítulo 25. Vamos a comenzar. Abraham tomó una mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Siram, Jotzán, Medián, Madián, Isbac y Sua. Y Jotzán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Janor, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Setura. Aquí vemos, ¿verdad?, que Abraham pues había quedado viudo, ¿verdad? Había enviudado, y entonces tomó otra mujer, ¿verdad?, como esposa, y tuvo otros hijos, ¿verdad? Tuvo más hijos aparte de Isaac, ¿sí? Pero vemos también a Abraham haciendo una distinción, ¿verdad? Una distinción porque el hijo de la promesa, ¿verdad? El hijo, por así decir, el legítimo de la promesa, pues era Isaac, ¿verdad? Aunque él había tenido otros hijos, al quedar viudo, ¿verdad? Pues podía volver a casarse, lo hizo y había tenido otros hijos. Y dice así, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, ¿verdad? Al hijo de la promesa, a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí Abraham teniendo orden, ¿verdad? Y haciendo la distinción que había entre Isaac y los otros hijos, ¿verdad? Que no eran los hijos de la promesa, no eran los hijos legítimos, por así decir, ¿verdad? Él hace esa distinción e inclusive los separa, ¿verdad? Deja a Isaac con todo lo que él tenía, y a los otros hijos, ¿verdad?, los envía lejos, ¿verdad?, para que no sean un problema para su hijo Isaac. Les da unos dones y los envía al oriente, dice aquí, ¿verdad?,
a la tierra oriental, ¿sí? Vemos aquí que se estaba preocupando, ¿verdad?, por cumplir el orden establecido. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Alrededor de ¿qué año tenía Abraham cuando nació Isaac? ¿Se acuerdan? 100 años, ¿no? Y fíjense, falleció de 175 años. Quiere decir que todavía vivió 75 años más después de que nació Isaac, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta de eso, pero casi se aventó los 2 siglos, ¿verdad? Casi se aventó los 2 siglos, ¿sí? Y siempre lo vimos en todos estos 175 años, desde que Dios le habló, ¿se acuerda? Lo vimos caminar con Dios, ¿verdad? Y obedeciendo a Dios, poniendo el orden que Dios había establecido en su casa, en su familia, en su vida. ¿Se da cuenta de eso? Porque el Señor le habló cuando tenía cerca de 65 años, ¿se acuerda? Cuando le habla. Y si murió a los 165 años, quiere decir que casi se aventó un siglo Abraham de obediencia, ¿se da cuenta? Se aventó 100 años poniendo en práctica lo que Dios le decía. De menos a más, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Iba aprendiendo de menos a más, pero en cuanto aprendía, ponía por obra en su casa, ¿se acuerda? Se aventó un siglo cumpliendo la voluntad de Dios. Qué increíble es eso. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente de Mamret, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Vemos que ahora, ¿verdad?, cuando Abraham muere, ¿sí?, ahora va a empezar una historia cuya cabeza va a ser ¿quién? Isaac, ¿verdad? Cuyo sucesor del padre pues es el hijo, ¿verdad? Abraham había ya partido, había fallecido, y ahora Isaac iba a continuar esa historia, ¿verdad?, con Dios. Y vemos a Dios empezar a acercarse a Isaac como se había acercado a Abraham 100 años antes. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael fue Nebayor, luego Cedar, luego Abel, Mibsam, Misma, Duma y Masa. Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y vemos, ¿verdad?, que Ismael tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y cada hijo fundó una familia, ¿verdad?, que después también se convirtieron en tribus, porque también Dios le había prometido a Abraham que por ser también, ¿verdad?, su hijo Ismael iba a cuidar de él. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años.
y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Havilah hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Entonces los descendientes de Isaac, hijo de Abraham engendró a Isaac. Va a empezar ahora, ¿verdad?, la historia de Isaac. Ya se nos presentó un poco la historia de Ismael, pero ahora va a empezar la historia de Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor por su esposa, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Vemos aquí, ¿verdad?, que tuvo que haber otra concepción divina, por así decir, ¿verdad?, milagrosa, donde el Señor se acercó a Rebeca, ¿verdad?, para que pudiera ella concebir. Pero que en el vientre de Rebeca, ¿verdad?, ya había ahí una pelea, por así decir, que algo fuerte ha de haber sido, ¿verdad?, porque ella inclusive, ¿verdad?, va a buscar al Señor por este asunto. No era un simple malestar, ¿verdad? Algo ahí ha de haber sentido adentro, ¿verdad?, que la orillaba inclusive a buscar a Dios. Y le respondió el Señor: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Decíamos en la mañana, ¿verdad?, que una pelliza es como una chamarrita así que está muy peluda, ¿sí? Como aborregada, así muy peluda. Se le llama pelliza. Entonces dice que este niño, desde que nació muy velludo, rubio y velludo, como si fuera una chamarra aborregada. Entonces, imagínense cómo ha de haber nacido ese niño, ¿no? Generalmente, decíamos en la mañana que los niños generalmente sí nacen con unos pelillos ahí, ¿verdad? Unos pelillos así que parecen de esos que le llaman pelo de ángel, de los adornos, así un pelillo le soplan y ni se ve ni espesor tienen, un pelillo ahí. Porque generalmente así nacen los niños, ¿verdad? Si no es que pelones de plano. Pero aquí algo había pasado, que este niño era diferente a todos, ¿verdad? Venía distinto, venía con una marca diferente que lo hacía diferente a todos. Por eso sobresalía, ¿verdad? Porque venía peludo, rubio, de ese tamaño, ¿verdad?, de esa magnitud. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz, su esposa, ¿verdad?, Rebeca. Entonces, cuando nacen más de un bebé, pues lo que hace el médico, la partera, es que saca uno, ¿verdad? Y luego puja y para que salga el otro, ¿verdad? Otra vez salen separados, pues, ¿verdad? Pero aquí había sucedido algo también fuera de lo normal, porque al sacar al primero, el segundo quería irse en ese mismo jalón, ¿verdad?
No quería que lo sacaran segundón atrás del otro, ¿verdad? No, sino en la misma salida del primero, ahí quería estar él, ¿verdad? Se agarró del piecito de su hermano, ¿sí? Así que cuando sacaron a Esaú, pues ahí venía el otro, ¿no? Pegado, ahí venía el otro colgado, ¿sí? Entonces fíjense qué cosa tan inusual, ¿verdad? Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y aquí vemos algo más. Físicamente, desde el inicio se nos marca una diferencia, algo que nos hace ver que son distintos, que algo que nos dijera desde el mismo momento de su nacimiento que son bien diferentes. Aparte de eso, vemos que su estilo de vida también es como diferente, es bien diferente. ¿Sí? La vida como ellos la vivían esos dos hermanos era diferente. ¿Sí? Bien diferentes entre ellos. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Fijémonos bien, Isaac tenía su qué, su favorito, ¿verdad? Tenía su favorito. No perdamos eso aquí. El padre tiene un favorito, ¿sí? Su primogénito era su favorito. Era el favorito de Isaac, ¿sí? Cuando ya ellos son grandes, es lo demás que sucede, ¿verdad? Bien sabido era por ambos el valor que tenía la primogenitura. Tan es así que Jacob la quiere, ¿qué? Comprar. El problema es que Esaú no la tuvo en valor, ¿verdad? Para él no era importante. Pero Jacob sabía muy bien lo importante que eso era. Y dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Verdad? Tuvo en menos el ser el primogénito, ¿verdad? De su padre. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces, fíjense, fue algo totalmente consciente, ¿verdad? El problema es que uno le dio el valor que tenía y el otro no le dio el valor que tenía. Eran bien diferentes, ¿verdad? Eran bien diferentes, algo que se había visto desde el principio. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué habrá sido esto tan grave, verdad, a los ojos de Dios después? Porque dice la Escritura que Dios aborreció a Esaú, ¿verdad? Pero si recordamos desde el huerto del Edén, cuando el Señor le dice a Eva: tendrás una simiente que pisará la cabeza de la serpiente, la palabra que usa ahí es la misma palabra
con la que Dios le habla a Abraham y le dice, tu simiente heredará esta tierra. Es la misma palabra. Y esa palabra nos dice Pablo que apunta ¿a quién? A Cristo, a Yeshua. Porque desde el huerto del Edén el Señor había prometido un primogénito para la redención. Porque si recuerdan, cuando Caín y Abel presentan ofrendas para con Dios, uno de los dos hizo lo correcto. Porque dice la Escritura que Abel presentó a Dios de los primogénitos en su ofrenda. Porque eso estaba establecido desde el principio. Él presentó de los primogénitos. Y que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, dice la Escritura, hace ese hincapié. Con agrado vio a Abel y lo que estaba poniendo. Mas, sin embargo, Caín, que era primogénito, no obedeció, sino que trajo de lo que él cosechaba en el campo, de sus obras, porque él era labrador de la tierra, ¿se acuerda? Y entonces él puso por encima de lo establecido por Dios sus obras, ¿verdad? Él le llevó a Dios de lo suyo, de lo que él labraba en la tierra, ¿verdad? Y empezando por ahí, haciendo en menos el mensaje de Dios, ¿verdad? Y Abel sí lo sabía, Abel sí lo entendía. Y entonces, ¿por qué? Porque eso apuntaba desde el huerto del Edén a Yeshua, a Jesucristo, aquel por el cual iba a venir un día la redención. Y si nos ponemos a estudiar desde el Génesis, cuando Caín tiene a sus hijos, siempre se nos nombra el padre y enseguida su ¿qué? Su primogénito. Y luego dice, y después tuvo hijos e hijas. ¿No se acuerda? Y después se nombra que ese primogénito tiene otro primogénito y luego otros hijos e hijas. Y luego cuando Set también empieza a multiplicarse, ¿verdad? El hijo de Adán también se nos nombra. Y Set tuvo tal hijo y después tuvo hijos e hijas. Y así se va explicándonos por qué. Porque la historia se movía alrededor de eso, ¿se da cuenta? Porque la historia siempre apuntaba hacia eso, a que un día vendría un primogénito para redimir. Toda la historia humana apuntaba hacia eso. Por eso era algo tan sagrado, ¿sí? Y sin embargo Esaú todo eso lo tuvo en poco. Todo eso lo tuvo en poco. Sí, no así Jacob. Que Jacob quería ese lugar. Jacob quería ese rol, ese papel. ¿Sí? Y Esaú lo dejó, lo menospreció. Capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, conforme al juramento que hice a Abraham, tu padre. Abraham ya no está, pero ¿quién ha tomado su lugar? Isaac, ¿verdad? Isaac ha tomado su lugar, porque ahora Dios, ¿a quién se dirige? Empieza a actuar igual que como estuvo con Abraham, ¿verdad? Ahora Dios, así como se acercó a Abraham y le empezó a dar instrucciones, ahora Dios se acerca a Isaac y le empieza a dar instrucciones. Se acerca a él y empieza a tener una relación con él.
Por tanto, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Decíamos en la mañana que basados en todas las parashá que hemos estudiado, e inclusive la que estudiamos hace 2 semanas, cuando el Señor iba a destruir Sodoma, Él dice que se lo va a contar a Abraham, porque sabe el Señor que Él se lo enseñará a sus hijos y luego a los hijos de sus hijos, y que entonces por hacer eso y hacer lo que Dios ordena, iban a venir las cosas que le había prometido a Abraham, ¿se acuerda? Y aquí vemos parashá tras parashá que la Escritura nos enseña que Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte para que las cosas sucedan. Decíamos en la mañana que a veces tenemos muy arraigada, ¿verdad?, una mala enseñanza en el que a veces se dice, el Señor tiene control de todo, pero lo tomamos en una forma en que nos desentendemos de lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Como que nos desresponsabilizamos de lo que a mí me toca hacer. Al cabo el Señor lo puede hacer. Al cabo el Señor tiene control y sabe todo. Pero no es eso lo que enseñan las Escrituras. Parashá tras parashá hemos visto que el Señor espera que nosotros hagamos nuestra parte y que por consiguiente, ¿verdad? Por consiguiente sucederá algo, ¿verdad? Aquí lo está diciendo una vez más. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Como Abraham hizo todo esto y se comportó así y hizo lo que tenía que hacer en su casa, por consiguiente sucederá tal cosa. ¿Sí? Y a veces no somos conscientes de eso. Nos desentendemos muy fácil de la parte que nos toca. Y la Escritura demuestra que no es así. Fíjense cómo muchas cosas en nuestras vidas cambiaran si conociéramos lo que dice la Escritura y luego actuáramos conforme a ella. Porque ese es Dios. Ese es Dios. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían a causa de Rebeca, porque ella era de hermoso semblante, ¿no? Vemos aquí a Isaac cometiendo el mismo error de su padre, ¿no? El mismo error que su papá había cometido años atrás. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que era tu hermana? Isaac le dice, dije porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por cuanto hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Fíjense, otro aprendizaje. Lo que hacemos o no hacemos puede aún traer pecado a la vida de otros. Qué increíble es eso. Porque él en su mente estaba pensando, para que no me maten, le voy a hacer así, pero no estaba consciente que eso podía traer pecado a la vida de otras personas. Porque esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. Lo que hacemos o no hacemos trae consecuencia en la vida de otros también. Y no somos conscientes de eso, pero es la verdad.
pero es la verdad. Este hombre tal vez no tenía intención, voy a hacer que venga pecado sobre ellos. Pues no, ¿verdad? No era eso su intención. Dijo, para que no me maten, hizo una historia ahí, pero esa historia hubiera traído pecado y desgracia a la vida de estas personas. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. Y ya hemos visto, aquí empezamos a ver, ¿verdad?, que todos esos nacidos milagrosamente, ¿verdad?, desde Abraham, eran figuras que apuntaban al Mesías. Y aquí vemos a este hombre sembrando y ¿qué? Cosechando, ¿verdad? Y Dios bendiciendo sus cosechas. El varón se enriqueció y fue próspero y se engrandeció hasta ser muy poderoso. Y tuvo ovejas y vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, ¿verdad? Sepárate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Este Abimelech, que primero lo había recibido, al ver después que Isaac está creciendo y se está multiplicando sus bienes, ¿verdad? Le dijo, vete de aquí. Mejor lo echó fuera, le dijo, vete de aquí, ¿verdad? Porque estás creciendo mucho y va a ser perjudicial para nosotros. Y Isaac tuvo que salir de ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de su padre Abraham, y que los filisteos habían cegado, después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Vemos a Isaac, ¿verdad?, reabriendo los pozos que su padre había abierto y llamándolos como los había llamado su padre, ¿verdad? Entonces vemos al hijo caminando en las huellas del padre. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar refirieron con los pastores de Isaac, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso se llamó el nombre de aquel pozo Eseir, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. De allí subió a Beerseba y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y vemos otra vez a Dios acercándose a Isaac, como hacía Dios con Abraham 100 años antes, acercándose a él, ¿verdad?, entablando una relación con Isaac. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y abrieron allí sus siervos, los siervos de Isaac, un pozo. Y vemos que Isaac sigue las huellas de su padre, porque cuando Dios se acercaba a Abraham y hablaba con él, Abraham inmediatamente hacía ¿qué? Un sacrificio, ¿se acuerda? Un altar. Isaac está haciendo lo mismo que hacía su padre, ¿verdad? Correspondiendo de la misma manera para con Dios. Y Abimelech vino a él desde Gerar, aquel que lo había echado, ¿verdad?
aquel Abimelech que lo había echado unos versos antes, ahora se acerca a Isaac. Y Abusat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido? Y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que el Señor está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Y vemos aquí algo, que estos hombres sabiamente hicieron un pacto con el escogido de Dios, ¿verdad? Preferían tenerlo de amigo que de qué, que de enemigo. En el momento oportuno, ¿verdad? Más vale en el momento oportuno pactar con él. Más vale ser su amigo. Más vale que haya un pacto de paz entre nosotros. También esto nos habla de que hay un tiempo para hacer un pacto de paz con el Hijo de Dios. Antes de que sea tarde. Antes de que ya no se pueda pactar con Él. Porque va a haber un momento en que Él ya no va a pactar, sino va a venir a impartir justicia. ¿Verdad? Antes de que ese momento llegue. Por eso el Mesías decía, ahorita es ¿qué? El día de salvación. Ahorita es el año, ¿verdad? De la buena voluntad de Dios. Porque después ya va a ser otro el asunto, ¿verdad? Después ya no se va a poder. Y los hombres sabios, los verdaderamente sabios, reconocen que es mejor estar bien con el escogido de Dios, ¿verdad? Mejor doblamos las manitas. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron buenas nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beer Eteo, y a Basemá, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Vemos aquí, ¿verdad?, que Esaú siempre comportándose, ¿verdad?, de una manera contraria a lo que él debía haber sido. En primer lugar, se casa o se une a una mujer en yugo desigual, ¿verdad? Una etea. Y todavía eso le agrega que que se hace bígamo, ¿verdad? No conforme con una, todavía agarró otra etea. Nada más agregándole más leña al fuego, ¿no? Una cosa sobre otra. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Isaac ya sentía que iba a fallecer, ¿y a quién llamó? ¿A quién fue el que llamó? ¿A quién? A su hijo favorito, ¿verdad? ¿Cómo decíamos ahorita? Al favorito, a su favorito,
al primogénito, a su favorito, a su seleccionado, ¿verdad? A ese es el que llamó y dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma ahora pues tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba escuchando cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he escuchado a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia del Señor antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velludo, y yo qué, lampiño. Eran muy diferentes. Eran muy diferentes y Jacob lo sabía. Él sabía que la diferencia entre los dos era evidente, era grande. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Porque el padre al palparlo iba a descubrir todo, ¿verdad? Y él que ya había perdido la vista, pues se iba a ofender ante el intento de engañarlo, ¿verdad? Ante el intento de quererlo engañar, abusando de su ceguera, ¿verdad? Abusando de su ceguera, lo iba a querer engañar y el padre iba a descubrir eso y claro que en vez de bendecirlo, hasta lo iba a maldecir, ¿verdad? Por ese intento de engaño. Y su madre respondió, dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Porque era un engaño, ¿verdad? Para el padre. Era un engaño. E inclusive la escritura dice que al ciego, ¿qué? No lo engañes, no le pongas tropiezo, ¿se acuerdan? O sea, no era algo ligero lo que iba a suceder. ¿Sí? Por eso Jacob tenía miedo, porque sabía que no era lo correcto lo que ella le estaba diciendo. Era algo grave lo que iba a pasar. Iban a abusar de la ceguera del padre para poder llevar a cabo ese propósito. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca de los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Fíjense bien, ¿quién era el favorito del padre? Esaú. Y para que el hijo Jacob pudiera acercarse a su padre de la forma correcta, tenía que estar, ¿qué? Revestido del favorito. Tenía que estar vestido del favorito. ¿Sí? Tan es así que tenía que ponerse esas ropas que solo usaba el favorito. ¿Sí? Tenía que disfrazarse de él. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde tenía vello con las pieles, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Hasta le hizo unos parches ahí, ¿verdad? Peludos, ¿verdad? Aquí en el cuello, yo creo, por aquí.
y aquí en los brazos, o sea, todo el plan, ¿no? Ahí bien disfrazado para que el padre creyera que era el favorito. ¿Sí? Porque el padre tenía su favorito, su escogido. Y entregó los guisados y el pan que le había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque el Señor tu Elohim, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Porque ese padre solo tenía un favorito y le iba a poner a prueba a ver si era él. Lo iba a palpar y luego también dice la escritura más adelante que lo iba a oler. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, que yo te bendeciré. Y Jacob se le acercó a Isaac y comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y lo olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. ¿Cómo era la vida de Esaú? Nos dice la escritura. Él era un hombre ¿de qué? De campo. Y por eso su ropa olía a su vida. Su ropa olía a la forma como él vivía. Y por eso el padre sabía que al olerlo estaba oliendo a su hijo, porque olía a como él vivía. En la mañana les decía que yo he trabajado en una fábrica, en fábricas de alimentos, de comidas. Y para no ser gol, ¿verdad? Yo trabajé en una fábrica donde se hacen botanas, ¿sí? Botanas de muchos sabores: Fleming, onion y cheddar y muchos de esos sabores. Trabajé ahí como 7 años. Más de 12 horas al día. 12 horas, 14 horas al día, de día y de noche. ¿Sí? Trabajé ahí. Y en las líneas de producción, una línea es de cebolla, otra es de Fleming, otra es de sabor quién sabe qué, otra es con palmoleína y puros sabores. Entra uno y sales empanizado. Sales empanizado. Y mi ropa, la que yo me quitaba después de trabajar 12, 14 horas, quedaba impregnado de esos olores. Aceitosa quedaba la ropa, que la tenía que lavar, echarle en la lavadora y echarle desengrasante y eso, y aunque después de lavarla todavía se miraba ahí las manchas. Y yo creo que, le decía a los de la mañana, yo creo que si alguien me pasaba un dedo así, me decía que sabía a Fleming, porque la ropa, el cabello se me impregnaba de esos olores, ¿sí?
después de estar trabajando, porque ese era mi estilo de vida, ese era mi ritmo de vida. Mi ropa daba testimonio de mi vida, ¿sí me explico? Olía a mi vida, por así decir. Y algo semejante había pasado aquí. El padre reconoce a su hijo hasta como por su olor en su ropa, porque su ropa da testimonio de cómo él vivía, y por eso el padre le aceptaba como su hijo el favorito. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvanle pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Porque fíjense, Isaac ya iba a morir, ¿verdad? Y se iba a quedar viva Rebeca. Entonces también de una vez lo pone por sobre encima de los hijos que llegara a tener Rebeca, ¿no? Si se llegara a casar y después tuviera otros hijos, porque en ese momento nada más eran él y Esaú, ¿no? Y por todavía ahí, dice, y te pongo por sobre encima de los hijos de tu madre, ¿verdad? Por si se llega a casar, de todos modos, tú eres la cabeza, por sobre todos. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Ahí empieza la novela, ¿verdad? E hizo él también guisado y se los llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comió de todo, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, clamó a una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces y se apoderó de mi primogenitura. Pero ahí no estaba diciendo todo completo, ¿verdad? Porque en verdad él antes se la había, ¿qué? Vendido, ¿verdad? Él se la había vendido la primera vez que eso había sucedido. ¿Sí? Empezando por ahí, ¿verdad? Que él no tuvo en valor lo que tenía. Y él se la había vendido a Jacob. Y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz.
Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Vemos todo lo que se provocó, todo lo que se está provocando, ¿verdad? Por el desorden que se había generado ahí. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Aram. Entonces Rebeca le está diciendo a Jacob: vete a la casa de mi hermano, porque tu hermano Esaú te quiere matar. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Entonces vemos que Rebeca le está diciendo: te vas a ir con un hermano mío, ¿verdad? Allá un tiempo, y luego ya voy a mandar por ti. Y dijo Rebeca a Isaac, pero fíjense cómo a Isaac ella le cuenta otra historia. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes de las mujeres hijas de Canaán. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí, a Jacob le dijo: te vas a ir a esconder allá con un tío que tienes, ¿verdad? Y luego mando por ti. Pero a Isaac lo manipuló, ¿se da cuenta? Dijo: no, es que no quiero que se case con una de aquí, ¿verdad? Porque son muy problemáticas y me van a sacar canas verdes. Y entonces el Isaac, en ese pensamiento, es que envía a Jacob para allá. Ay, sí, cierto, ¿verdad? Para que no se case con una de aquí. Sí, cierto. A ver, Jacob, vete para allá. Pero vemos que esta Rebeca, ¿verdad? Hablaba dos versiones. Levántate, ve a Padam Haram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Ya ven? ¿Verdad? Jacob, creyendo que el asunto era que encontrara buena esposa adecuada, es que él la envía, ¿verdad? Aunque por atrás el asunto era que Esaú quería matar a Jacob por lo que había sucedido. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam Haram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padam Haram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padam Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer de Mahalar, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Pues vemos que aquí Esaú, ¿verdad?
quiso en su entendimiento corregir lo que había hecho y se fue y se buscó una mujer parienta de Abraham, ¿verdad? Que fuera, digamos, cercanón ahí, ¿verdad? Tratando él de en su entendimiento corregir lo que había hecho, cuando lo que debió haber hecho, ¿qué? ¿Era qué? En primer lugar, simplemente no haber desobedecido. Porque aparte de que se hizo bígamo, ahora ya tercera, ¿verdad? Todavía agregándole más a la bola de nieve, ¿verdad? Cuando lo que debió haber hecho en un principio es nada más haber hecho caso a lo que tenía que hacer. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y luego a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles del Señor que subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de aquel sueño, y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Vemos aquí que Isaac hace un rito, ¿verdad? Levanta esa piedra y la unge. La piedra es levantada y es ungida, y luego, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuera el Señor conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, ¿verdad? Esa piedra ungida será casa de Dios, y de todo lo que dieres el diezmo apartaré para ti. Vemos que Jacob toma esa piedra y la pone ahí como cimiento, ¿verdad? La puso por señal y la puso como cimiento, donde él dijo que ese ahí era casa de Dios, que ahí sería casa de Dios. Y ya sabemos que en ese lugar es donde se llegaría a fundar el templo también, ¿verdad? ¿Y saben cómo se le llama a la piedra que ponen en un lugar en la cual a partir de eso se va a construir lo demás? ¿Saben cómo es llamada esa piedra? Piedra angular. Esa piedra ungida y levantada era la piedra angular, que en ese momento Jacob, sin entender todo, estaba poniendo ahí. Una piedra angular, decíamos en la mañana, para que nos quede más claro. Imagínense que aquí fuera todo baldío este terreno donde estamos. Y ahí alguien, el que sabe, ¿verdad?, pone una piedra, y a partir de esa piedra es que se toman las demás medidas. Haga de cuenta que esa piedra es el eje,
de donde se va a construir todo lo demás. A partir de esa piedra, ok, de donde está esta piedra, 6 metros para allá va a quedar el primer castillo. Y luego de allí, 5 metros hacia acá, vamos a levantar otro castillo. Y luego de esa piedra hacia arriba, 3 metros va a quedar la altura del techo. Y ya se empieza a construir. ¿Sí? Y luego esa piedra, la nivelación que tiene respecto al piso, ok, esa va a ser la nivelación base para el piso, para empezar a construir. Esa es la piedra angular. Y esa piedra angular, ¿quién es? Yeshua, Jesucristo. Él es la piedra angular de donde parte nuestra vida, o de donde debería de partir. A partir de Él es donde todas las cosas deben girar en nuestra vida. Él es la piedra angular. ¿Sí? Él es la piedra ungida que ahí proféticamente Jacob no sabía lo que estaba haciendo del todo. Esa piedra levantada y ungida en la cual todos nosotros vamos a ser edificados. Por algo el apóstol Pedro dice que somos ¿qué? Piedras vivas con las cuales se está construyendo un templo a partir de la piedra angular. Y nosotros somos el templo vivo de Dios. Eso es algo increíble. Algo que solo sucede a través de Jesucristo, de Yeshua, que no había sucedido antes, de lo cual todo era una sombra. Pero que a partir de Yeshua y de Jesucristo, Él es la piedra angular para construir nuestras vidas como un templo para Dios. ¿Sí? Como dicen las Escrituras. Porque en ese mismo lugar, Jacob había visto una escalera por donde subían y bajaban ángeles, que es la conexión entre lo celestial y la tierra, entre Dios y los hombres. ¿Y quién se reveló a sí mismo como esa escalera? Jesucristo también. Dijo, a través del Hijo del Hombre verán subir y bajar los ángeles. ¿Por qué leer esa escalera también, esa conexión para con Dios? Qué importante es tener a Yeshua como centro de nuestra vida. Qué importante es entender eso. Muchachos, su vida debe ser construida a partir de esa piedra angular. Cualquier otra cosa que pongan en lugar de esa piedra no va a funcionar, no va a servir. El mismo Yeshua dijo, hablando de sí mismo como esa piedra, Él dijo, aquí inclusive hay de dos opciones. Aquellos que choquen con la piedra serán quebrantados, pero sobre los que caiga la piedra quedarán hecho polvo. ¿Sí? Porque a veces es mejor tener un encuentro con Él, aunque nos quebrante, pero de ahí Él nos va a levantar. A no hacerle caso y que un día Él mejor que nos aplaste y nos deje hechos polvo. ¿Sí me explico? Eso lo dijo una vez Él. Más vale, no le hace que choque yo un encuentro con esa roca que sienta yo que me quebranta, que me hace pedazos. Pero de ahí Él me va a formar otra vez. A el día que ya no haya otra opción, a que Él me aplaste. ¿Sí me explico? Más vale esa forma. ¿Sí? Y eso, muchachos, deben tenerlo muy presente en sus vidas. Él es la piedra angular de todas las cosas. Él quiere ser la piedra angular de sus vidas. Él es la conexión con Dios. Con Dios no te va a conectar otra cosa. Con Dios no nos va a conectar nuestras buenas intenciones, nuestros estados de ánimo, mis triunfos en este mundo, lo que yo alcance o no alcance, eso no me va a conectar con Dios. Con Dios solo me puede conectar su Hijo. Y a través de Él bajan las cosas celestiales y a través de Él sube lo mío hacia Dios.
a través de él. ¿Sí? Y era algo que aquí Jacob estaba proféticamente viendo, aunque no lo entendiera del todo. Y qué afortunados somos nosotros, porque ahora sabemos quién es la piedra angular, sabemos quién es la escalera, sabemos que Dios quiere hacernos templos vivos para Él. ¿Sí? Algo que dice la Escritura que en otro tiempo estaba velado para esos santos hombres y profetas que no entendían del todo. ¿Sí? Pero que ahora en Yahshua, en Jesucristo, ha sido revelado, dice la Escritura. ¿Sí? Toda esta parashá ha sido mesiánica, apuntada a Yahshua, a Jesucristo, al Hijo de la promesa. Porque también la Escritura dice, como decía Pablo, que nosotros debemos de estar revestidos ¿de quién? De Yahshua, de Jesucristo, para ser aceptos delante del Padre, revestidos de Él. Inclusive dice la Escritura que debemos de oler al Hijo, ¿sí? Olor grato, porque la Escritura dice, vámonos a 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, en Yahshua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Fíjense bien, así como Esaú, su olor, su padre lo identificaba como su qué, su favorito, su escogido, ¿sí? Así para Dios, que Él dijo que quién era su hijo amado, en quién tenía complacencia, en Él, en nadie más, ¿verdad? Cuando Él dio testimonio, este es mi hijo amado, en Él tengo complacencia, y con eso nos excluía a todos. ¿Sí me explico? En Él, en ustedes no. En Él tengo complacencia. ¿A Él qué? Oí. Como Isaac con su hijo, el que era su favorito, que hasta su olor conocía, porque su olor le hablaba de su vida. Así nosotros tenemos que oler, dice la Escritura, como a Jesucristo, como a Yahshua. Que el Padre huela en nosotros a su Hijo amado. Que cuando nos huela, Él no huela nuestras faltas. ¿Sí me explico? Nuestras maldades, nuestras tendencias, sino que huela a su Hijo y su vida en nosotros. ¿Sí? Huele a limpieza. Huele a amor por mí, ¿verdad? Huele a obediencia. Como vive mi hijo. A eso huele. A como vive, así huele. Ese olor para aquellos que no acepten será un olor ¿de qué? De muerte, porque hará la diferencia para con ellos. ¿Sí me explico? Ese olor para unos marcará salvación, pero para otros, dice la Escritura, muerte, porque no olerán a eso.
entonces quedarán excluidos, como hubiera sucedido con Isaac. Por eso Jacob tenía miedo, ¿se acuerda? Si me descubre y me toca y me huele y sabe que no soy, ¿se acuerda? Me va a rechazar y me va hasta maldecir, ¿se acuerdan? Me va a maldecir porque no soy, porque se va a dar cuenta que no soy, que no huelo a su hijo amado. Y eso es de lo que Dios nos ha librado en Jesucristo, en Yeshua. El ser excluidos, el permanecer en maldición por no ser como su hijo amado, por no oler a lo que él huele. Jacob era lampiño y el otro peludo y rojo. Un abismo de diferencia entre los dos. ¿Se da cuenta de eso? Un abismo de diferencia. Así como nosotros somos bien diferentes de Yeshua, de Jesucristo. Somos bien diferentes de Él. Necesitamos que Dios haga un milagro en nuestras vidas y nos revista de su Hijo para que pasemos el filtro, para que pasemos la prueba, para que cuando Él nos tacte, sí, el otro es lampiño, este está peludo, no, sí, huele a mi hijo, pásale, si eres, pásale. Necesitamos que Él nos revista de eso, porque somos bien diferentes a su Hijo. Por eso Pablo decía, toda la potencia del Espíritu de Dios es para ayudarlos a que Cristo sea formado en ustedes. En eso trabajo, decía él, en eso trabajo. Por ustedes tengo dolores de parto, como que los estuviera dando a luz hasta que Cristo se esté formando en ustedes, como alguien que se está gestando, como esos hijos que nacían milagrosamente. Ya lo vimos desde la otra parashá, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que los hijos de Dios no nacen de carne y sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de mujer, sino que es algo milagroso en lo que Dios tiene que intervenir para que se dé. Y lo vemos ejemplificado aquí en el nacimiento de Isaac, en el nacimiento de Jacob. Algo que no se podía en carne y sangre, pero que Dios se acerca para ayudar a que suceda. Por eso el Mesías le dijo a Nicodemo, es que necesitan nacer del Espíritu. Necesitan nacer del Espíritu para ya no ser de la carne. Para ya no ser de la carne. Sino para que sea algo milagroso. Algo diferente. ¿Sí? Y eso el Señor enseñándolo desde el principio. Desde el principio. Vámonos a Mateo capítulo 22 para terminar. Porque aquí viene algo también que hay que tomar en cuenta. Mateo capítulo 22, verso 14. Espero no habérselo dicho mal. ¿Cómo dice en su Biblia? Ok. Ajá, sí, es Mateo 22, 14, ¿ah? Ok, sí. Ok, me voy a ir hasta el verso 11, me voy a ir al 11. Es la parábola de las bodas del Cordero, ¿sí? En aquel día glorioso que está por venir. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y la palabra que dice ahí escogidos en el griego original es eklektoi, que significa, ¿qué cree? Favoritos. Favoritos. Selectos. Como aquel padre que tenía a su favorito por sobre los demás, al cual reconocía. Favoritos. A veces decimos, ¿por qué el Señor dejó que tuvieran favorito ellos ahí? Porque ese era el mensaje. Porque Dios quiere que seamos semejantes a su Hijo, porque Él es el favorito del Padre. Es el ekleitos del Padre. El que es selecto, seleccionado, escogido por sobre todos los demás. Porque lo que dice ahí es que muchos serán llamados, pero el Padre va ¿a qué? A escoger, seleccionar a los favoritos, al favorito, por sobre todos los llamados. Como aquel padre que tenía 2 hijos, pero uno era su ekleitos. Y por eso el otro anhelaba vestirse de él, anhelaba parecerse a él. Por eso salió agarrado del pie del favorito. Yo soy segundo, pero no me sacan de aquí. Agarrado del favorito. Del pie, aunque sea del pie, pero para que me cuenten en la misma jalada, ¿verdad? Salga yo ahí pegado al otro. Igual. Porque es lo que está diciendo ahí Yeshua. Muchos son los llamados, pero el Padre tiene favoritos. Esos son los escogidos. Y es lo que nosotros debemos hacer. Su hijo es el favorito. Ah, caray, ese es, sí. ¿Cómo es? Así es. Así voy a ser yo. Me voy a vestir como él. ¿A qué huele? Así voy a oler yo. ¿Qué ropa usa? Así voy a estar yo vestido como él. Para que cuando me toque y me huela, sea como su hijo. Sea yo semejante a su favorito. Y la distancia es bien grande, hermanos. Porque esa es la estatura de Cristo, dice la Escritura. Que a ese nivel es la estatura de Cristo. Para ser de sus eklektoi. ¿Sí? Fíjense qué tremendo. Y es lo que Dios quiere llevar nuestras vidas. A ser semejante a su Hijo. A ser igual a Él. Gracias a Dios porque el plan es de Él, ¿verdad? Y nadie más deseoso de que eso suceda que Él mismo. Por eso dio a su Hijo. Pues con esto terminamos, hermanos. Vamos a hacer una oración para pasar a lo que sigue. Señor, te damos gracias por este tiempo de Shabbat en que tú tratas con nosotros.